Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la historia de la patrimonial Casa del Escritor. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Griot. Hola David. Hola David. Hola Macarena. Inspirado en los ideales republicanos y en la tradición de la Sociedad Literaria de 1842, liderada por José Victorino Lastarria, un grupo de mujeres y hombres de letras fundó el 6 de noviembre de 1931 la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. La organización, presidida entonces por el destacado ensayista Domingo Melfi, tuvo desde un comienzo como objetivos fundamentales promover el más amplio desarrollo cultural del país y defender los intereses de los creadores de la palabra. La entidad contó, desde sus inicios, con la entusiasta participación de firmas notables, entre las que se cuentan Marta Brunet, Manuel Rojas y Joaquín Edwards Bello, a quienes muy pronto se sumarían Gabriela Mistral y Pablo Neruda. A poco andar, la SECH anotaría entre los hitos de su gestión conquistas históricas, como la creación del Premio Municipal de Literatura en 1934, la realización de la primera Feria del Libro en 1938 y la creación del Premio Nacional de Literatura en 1942. La institución, asimismo, tuvo activa responsabilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas de cultura, tales como la ampliación de la matrícula escolar hacia los sectores más humildes, la extensión de los horarios de préstamos de libros para trabajadores y más tarde la puesta en marcha de iniciativas como Quimantú, la emblemática editorial del Estado que en 2 años vendió más de 11 millones de libros de alta calidad a precios simbólicos. Sin embargo, y aunque parezca increíble, la Sociedad de Escritores de Chile cumplía 30 años de vida en 1961 y no contaba con una sede propia en la cual desarrollar su trabajo. En efecto, desde su fundación en adelante, la dirigencia de la organización deambuló, reuniéndose en espacios muy diversos. Si hasta 1933 las reuniones se celebraban en la biblioteca del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo, desde 1934 tuvieron lugar en el edificio del Diario del Mercurio, y a contar del 4 de noviembre de 1938, por expresa disposición del entonces rector Juvenal Hernández, en una oficina de la Universidad de Chile. La situación cambió precisamente en 1961, cuando el autor de Gente en la Isla y presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Rubén Azócar, pidió a la vicepresidenta de la entidad, Esther Mate Alessandri, acompañarlo en las gestiones ante el gobierno para conseguir un espacio que albergara a los creadores de la palabra. El momento resultaba particularmente propicio, pues Mate, además de gran poeta y promotora de la vida cultural del país, era sobrina del presidente de la República de la época, Jorge Alessandri Rodríguez. La respuesta del mandatario, quien los recibió en La Moneda, fue inmediata y positiva. Los escritores significan mucho para Chile, dijo la máxima autoridad a ambos dirigentes, antes de agregar: quiero que busquen una casa con biblioteca y salas dignas de ustedes. Tal como recuerda Virginia Vidal, apenas consiguieron el emblemático inmueble ubicado en el número 7 de la calle Almirante Simpson, Azócar invitó en primer lugar a Pablo Neruda a conocer el espacio. El inmueble, diseñado por el brillante arquitecto Julio Machicao
y erigido en 1927 por encargo del empresario austriaco Enrique Schifrin, fue habitado desde 1937 por este y su núcleo familiar, estrechamente vinculado al mundo de las artes. La residencia está emplazada en el límite de lo que había sido la ciudad de Santiago hasta fines del siglo XIX, el Camino de Cintura. La ampliación de la urbe, planificada por Benjamín Vicuña Maquena, avanzó hacia la periferia, y la chacra de la familia Cifuentes, en el entorno de la Plaza Italia, dio nacimiento a nuevos loteos y calles, entre estas Almirante Simpson, que unía Avenida Oriente, hoy Avenida Vicuña Maquena, y el área que correspondía al trazado del ferrocarril a Puente Alto. En 1940 fue desmantelada la línea del tren que abarcaba las estaciones Providencia y Ñuñoa, y en este tramo fue inaugurado el Parque Bustamante en 1945. La casona, característica de la arquitectura nacionalista de la segunda década del siglo XX, posee 3 plantas provistas de parqué, mármol, madera, herrería y un influjo del neogótico y del Art Deco, en un recorrido que incluye arcos conopiales, gárgolas zoomorfas inspiradas en la fauna local, escudos heráldicos y vitrales de autor desconocido. Como bien señalan Patricio Basáez y Alicia Campos en la obra de Julio Machicao, El valor de una síntesis arquitectónica, de 2014, un elemento clave es el amplísimo sector que el primer piso reserva a la vida social, con recibidores, salón y espacios diferenciados para la música por un lado y para fumar por otro. El segundo nivel, en tanto, está destinado a la vida privada, con marcada expresión de las brechas de clase. La diferenciación entre los recintos destinados a la familia y al personal de servicios da cuenta, asimismo, de la persistencia de consideraciones conservadoras presentes en la sociedad de la época, subrayan Basáez y Campos. Con motivo de la adquisición del edificio por parte de la SECH, una emotiva ceremonia se realizó en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, el 9 de diciembre de 1961, tras lo cual los festejos se trasladaron a Simpson 7, tal como lo consignó días después la revista Arcilla en una breve nota, aparecida el 20 de diciembre y titulada Escritores comerán en casa propia. Después de un acto en el Salón de Honor de la Universidad de Chile en el que se evocó la Sociedad Literaria de Lastarria en 1841, los escritores dieron una gran fiesta en su nueva casa. Duró hasta las 3 de la madrugada. Hubo hasta números de guitarra ejecutados por doña Isabel Soro, hermana de Enrique Soro, que salió de su retiro para festejar el acontecimiento fausto para los escritores de Chile. A petición del directorio, los muebles fueron gestionados por Teresa Hamel, y muchos de ellos procedieron de la generosa disposición del alcalde de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack. Neruda, por otra parte, consiguió después el apoyo económico del gobierno de México, con miras a hacer realidad en la casa una suerte de café popular, en el que, a diferencia de los actos solemnes y efectuados en el Salón Gabriela Mistral, los escritores pudiesen conversar y compartir de manera distendida. Así, el memorable 17 de septiembre de 1963, mujeres y hombres de letras inauguraban el refugio López Velarde, bautizado así en honor del gran poeta azteca. En el hermoso acto, se dieron a oír sucesivamente las palabras del presidente de la SECH, Guillermo Atías, del embajador de México en Chile, Gustavo Ortiz Hernán, y de Pablo Neruda. En esa emotiva ocasión, Atías habló así a los presentes. Ya teníamos nuestra casa amoblada con gusto, guiados por el consejo de Teresa Hamel, la fina escritora. Disponíamos de una biblioteca, de una sala de conferencias. Era bastante cuando se piensa que al escritor se le compara con un bohemio al que le basta un rincón, cuando a la imagen romántica del literato se le suben las tintas para presentarnos un ser desgarbado, rodeado de manuscritos y de miseria. Todos nos sentíamos dispuestos a mejorar lo que ya teníamos y nuestra ambición habría quedado satisfecha con la participación más efectiva de los escritores en el ambiente de Club de Letras, que se tenía proyectada.
Para ello, un director de la Sociedad de Escritores de Chile, nuestro imaginativo dramaturgo Enrique Moleto, propuso hacer en el garage en el que hoy estamos, porque aunque parezca increíble ahora, era un garage, un café donde la tertulia encontrara la atmósfera algo estrecha y viciada, que por una malsana tradición gusta a los escritores, como a ciertas violáceas el rincón sombrío. Proyectó un café tipo 1900 que íbamos a construir con el último centavo de nuestros ahorros. Lindos y primorosos planos extendidos a nuestra vista mostraban un encierro que habría envidiado Toulouse-Lautrec. Y aquí habría que insertar un trémolo en estas palabras, pues hemos llegado al ápice de nuestros agradecimientos. El excelentísimo embajador de México, don Gustavo Ortiz Hernán, hizo suya la iniciativa y en un par de meses, ante nuestro asombro, en este garage, que no era ni siquiera eso, sino un desván repleto de desechos, muy atractivo quizá para algunos genios del drama tremebundo, como Beckett o Pinter, pero para ninguna persona decente, levantó este refugio que hoy inauguramos. Cambió naturalmente el sentido del plan, puesto que nosotros sugerimos al señor embajador que dejara un testimonio de México antes que uno francés, si era su país quien lo obsequiaba. Vencimos su diplomática resistencia y logramos lo que nos proponíamos, que se entusiasmara aún más, trayéndonos un poco de su tierra amada. Y aquí están los resultados. Este refugio Ramón López Velarde, el poeta nacional de México, que estará presente en toda la vida literaria chilena del futuro. En estos días de septiembre, que encienden el júbilo patriótico de nuestras dos patrias, de las patrias de los extremos que se estrechan más que se tocan, la Sociedad de Escritores de Chile agradece. ¿Qué otra cosa puede hacer sino eso? Vamos a la música, en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. En el significativo acto de apertura del refugio López Velarde de la Casa del Escritor, alzó la voz el embajador de México, quien manifestó: en plática sencilla me refirió Pablo Neruda cómo un varón justo le había dado patria al escritor chileno, cómo éste tenía ya su casa en la ciudad, antes inhóspita, casa también urbana, también cerrada, pero a la vuelta de la esquina, como conviene al tranco tardo de quienes, comodinos, viven más a gusto con un libro que con un lujo. Solo que, solía decirme Pablo Neruda con breves pausas al agua fuerte, es en realidad solo una casa, todavía no un hogar. Le faltan aromas de membrillo y de café. Tiene pesantez de directorio de anónima sociedad. Está manca del banal zigzagueo de la charla y, puesto que no es frívola, tampoco es solemne. Hay que llenarla de humo de tabaco, de pungencias de vino, del decir mucho y del callar a tiempo, según sea el cariño de cada quien y según sea el recato o la disposición de la hora. Fuera de propósito, pero en el hilo de la conversa, me orillo a confesar que me gusta mucho, por recia y por tierna a la vez, esta frase tan chilena de como sea su cariño. En México los culteranos dirían a su antojo, y la gente, sobre todo la del campo, como sea su voluntad o su querencia. En los confines megapolares de nuestra heredad, el habla se distiende y se singulariza. Cada palabra es multípara de sentidos y de aliteraciones. Canturrean de mil modos las cadencias. Unos y otros nos acusamos de graves lingüicidios. El cotejo de simpatías y diferencias, tan cara a don Alfonso Reyes, es límite y provechoso para la amistad, siempre que se ejercite con afán argonauta, que hay preciosos vellocinos en las sílabas ayuntadas, y que se haga de buen humor y en lugar ameno, tal como el refugio cuyo nacimiento vengo contando, porque en verdad así, en bonachona charla a la deriva, vinimos a dar Pablo y yo a lo que él precisamente quería, o sea, a que existiese un rincón para soledades y encuentros en la célibe casona del escritor. A continuación, la palabra de Pablo Neruda
se dejó oír con más fuerza. Cuando Ramón López Velarde cantaba y moría, trepidaba la vieja tierra. Galopaban los centauros para imponer el pan a los hambrientos. El petróleo atraía a los fríos filibusteros del norte. México fue robado y cercenado, pero no fue vencido. El poeta dejó estos testimonios. Se verán en su obra como se ven las venas al trasluz de la piel, sin trazos excesivos, pero ahí están. Son la protesta del patriota que solo quiso cantar. Pero este poeta civil, casi subrepticio, con sus 2 o 3 notas del piano, con sus 2 o 3 lágrimas verdaderas, con su purísimo patriotismo, completa así la estatua del cantor imborrable. Es también el más provinciano de los poetas y conserva hasta el último de los versos inconclusos el silencio, la pátina de jardín oculto de aquellas casas con muros blancos de adobe de las cuales solo emergen puntiagudas cimas de árbol. De allí viene también el líquido erotismo de su poesía que circula en toda su obra como soterrado, envuelto por el largo verano, por la castidad dirigida al pecado, por los letárgicos abandonos de alcobas de techo alta en que algún insecto sonoro interrumpe con sus élitros la siesta del soñador. El poeta continuó así. Supe que hace 10 siglos, entre una guerra y otra, los custodios de la corona real de una monarquía ahora difunta dejaron caer el objeto precioso y se quedó para siempre torcida la antigua cruz de la corona. Muy sabios, los viejos reyes conservaron la cruz torcida sobre la corona fulgurante de piedras preciosas. Y no solo así siguió custodiada, sino que la cruz torcida pasó a los blasones y a las banderas, es decir, se hizo estilo. De alguna manera me recuerda este antiguo episodio el modo poético de López Velarde, como si alguna vez hubiera visto la escena de soslayo y hubiera conservado fielmente una visión oblicua, una luz torcida que da a toda su creación tal inesperada claridad. En la gran trilogía del modernismo es Ramón López Velarde el maestro final, el que pone el punto sin coma. Una época rumorosa ha terminado. Sus grandes hermanos, el caudaloso Rubén Darío y el lunático Herrera y Reisig, han abierto las puertas de una América anticuada, han hecho circular el aire libre, han llenado de cisnes los parques municipales y de impaciente sabiduría, tristeza, remordimiento, locura e inteligencia los álbumes de las señoritas, álbumes que desde entonces estallaron con aquella carga peligrosa en los salones. Pero esta revolución no es completa si no consideramos este arcángel final que dio a la poesía americana un sabor y una fragancia que durará para siempre. Sus breves páginas alcanzan, de algún modo sutil, la eternidad de la poesía. Los 3 discursos y una bellísima antología de la obra velardiana, preparada por el propio Neruda para ese momento, dieron forma a la plaquette de 60 páginas, Presencia de Ramón López Velarde en Chile, cuya composición e impresión se realizó en los talleres de Editorial Universitaria entre el 10 y el 17 de septiembre de 1963, bajo la supervisión de Tiago de Melo. Es de toda justicia subrayar que también, bajo los auspicios del presidente Alessandri, se creó, el 30 de septiembre de 1964, el Instituto Chile, con el objetivo de promover el cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Cuando su gobierno terminaba, la SECH agradeció formalmente al mandatario el resuelto respaldo que desembocó en la adquisición de la casa del escritor, y la respuesta no se hizo esperar. En efecto, la carta dirigida al gremio la suscribía quien acababa de dejar la presidencia de la República. Santiago, noviembre 30 de 1964.
Señor Presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, don Guillermo Atías, presente. Estimado señor Presidente, muy grato ha sido para mí imponerme del contenido de la amable nota que ustedes han tenido la bondad de dirigirme con fecha 26 del mes en curso, por medio de la cual se sirven agradecerme las iniciativas y la actitud del gobierno que tuve el honor de presidir. Por lo que se refiere a sus relaciones con esa sociedad y con los escritores en general, el justo reconocimiento que hacen ustedes de estos hechos constituye para el suscrito un motivo de profunda e íntima satisfacción. Le ruego en consecuencia, estimado señor Presidente, aceptar la expresión de sincera gratitud con que correspondo al cordial gesto de ustedes y en especial a los votos que formulan por mi ventura personal. Con los términos de su mayor consideración y aprecio se suscribe del señor Presidente como suyo afectísimo y amigo Jorge Alessandri Rodríguez. Desde 1961 hasta la actualidad, la Casa del Escritor ha sido un punto clave de encuentro entre los creadores de la palabra. Por sus salones han desfilado grandes autores de Chile y el mundo, quienes han compartido tanto entre sí como con los amantes de las letras que concurren cotidianamente a ese espacio a disfrutar de conversaciones, charlas, debates, presentaciones de libros, cursos, talleres y actividades en las que se entrelazan las distintas disciplinas artísticas. La casona de Almirante Simpson 7 ha cobijado igualmente un sinnúmero de anécdotas y sobre todo es una valiosa fuente viva para todo aquel que quiera sumergirse en los entretelones de la historia de la literatura chilena. Entre los documentos que ella resguarda está la siguiente petición formulada por Neruda al directorio que encabezaba Guillermo Atías. Isla Negra, 18 de abril 1964. Queridos compañeros, mi primera palabra sea para congratularlos por la honrosa designación de que han sido objeto al ser elegidos directores de la Sociedad de Escritores de Chile por el nuevo periodo. No sé si les parecerá insólito que en esta carta de felicitación les solicite a ustedes que el primer acuerdo del nuevo directorio sea el de derogar la suspensión como socio del poeta Jorge Tellier. No es mi propósito discutir el origen de esta medida. Solo quiero decirles que me harían feliz si toman el acuerdo que les pido. Mis fraternales saludos para cada uno de ustedes, Pablo Neruda. El directorio terminó acogiendo la solicitud del remitente. En los aciagos primeros días tras el golpe de Estado de 1973, un grupo de militares detuvo a Jorge Tellier, quien no portaba su cédula de identidad. Sin embargo, en uno de sus bolsillos tenía el carné de la SECH, que 9 años antes le había sido devuelto. En ese trance, el pequeño documento terminó salvándole la vida. La gravitación del viejo edificio siguió diciendo lo suyo en el quehacer cultural del país, y es así que mediante el decreto 379 del año 2009 fue declarada monumento histórico la Casa del Escritor, un espacio por el cual en pleno siglo XXI transitan hoy las nuevas páginas de la literatura nacional. Es la notable e increíble historia de la emblemática Casa del Escritor, sede de la Sociedad de Escritores de Chile desde 1961 a la fecha, edificio patrimonial erigido a contar del año 1927. En nuestro próximo bloque, por cierto, abordaremos la sección Letras en la SECH, donde conocemos la obra en marcha de algunos de nuestros destacados autores nacionales, y asimismo recorreremos los textos de la Gaceta de Estética Leucade. Pero antes, Macarena, vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Llegamos así a nuestra sección Letras en la SECH, esta vez para conocer la obra de Ingrid Guzmán Riveros. Ingrid Guzmán Riveros, nacida en Santiago, es narradora, oficio que desarrolla formalmente desde el año 2015. Ha participado en las antologías Jueves, Imaginarias y Claroscuras. De profesión es ingeniera civil en computación. Dirige el club de lectura Mamás Libidinosas y en junio de este año aparecerá su primer libro, un volumen que reúne 10 cuentos bajo el título Un muerto en el sofá, publicado por Editorial Cuarto Propio. Conozcamos entonces la obra de Ingrid Guzmán Riveros en su propia voz. Hola a todos los auditores de Barco de Papel. Muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharme y sobre todo gracias a David, Macarena y Anaís por el maravilloso trabajo que hacen en función de las letras. Les voy a compartir el último cuento que se llama Olor a podrido. Rosario, la vieja del pelo tieso, desgreñado y amarillento, le preguntaba a la otra. Anacleta, la otra, de cabello sedoso, blanco y muy largo, respondía con silencios, levantando los hombros. A la primera se le paraban más los pelos de la rabia que le daba el desinterés de la segunda. Anacleta, que los vi, decía Rosario. Te digo que el suelo estaba lleno de gusanos. Anacleta se tomaba la cabeza con ambas manos y las movía a los lados con los ojos cerrados, arrugados, forzados. Su respuesta era el silencio, la negación, el no te quiero oír. Y Rosario, con su cara roja, sus ojos rojos, su delantal de flores rojas, angustiada porque la otra no le creía, lloraba. Lloraba y tomaba el pañuelo desde el bolsillo del delantal para sacarse los mocos que le corrían hasta el labio. El pañuelo, lleno de pasta verde como gusano aplastado, iba a dar de vuelta a su lugar en el saquillo de tela floreada. Rosario entonces secaba sus lágrimas con el dorso de la mano, esas que le corrían por la barbilla hacia abajo, justo de donde asomaba ese único pelo grueso, negro, que debía sacarse con pinzas los domingos. Porque a misa no iba con vellosidades, no, siempre digna para ir a rezar. Desde el bozo le caía el agua en goterones inmensos, gruesos, densos, que arrastraban la mugre en su paso, que se aplastaban con su peso al caer y dar contra el suelo. Lágrimas que continuaban cayendo, dejando el piso lleno de manchones ocres, igual que babosa pisoteada. Rosario asistía con su retahíla de lombrices y larvas. Anacleta seguía amparada en su mutismo con la mirada perdida. Hace años ya que las cataratas le han inundado la cabeza, terminando por nublar sus ojos, que no los necesitaba para pelar las papas, que no importaba, como le dijo el jovencito del policlínico, que ya había visto demasiado, y que para cocinar cazuelas no se necesitan ojos, solo manos y una buena nariz, y que ella era una señora limpia y con su ñata aspiraba los aromas de las verduras y las hierbas de su propio huerto. En ese, su hogar, compartido costumbre y fuerza con Rosario, porque a esta altura del tiempo ya no recuerda si son hermanas, vecinas, amigas o qué. Rosario, por su parte, no dejó que el muchacho de la salud la revisara, que no era necesario, que ya estaba bien, y volvieron a la casona que compartían. Rosario con sus gusanos, Anacleta con su ceguera, Rosario con su nariz tapada, hinchada, llorosa, oliendo a podrido, que todo huele rancio, Anacleta, ¿no lo sientes? Rosario rascaba con impotencia y rabia los caspones de su cabeza. Se hacía costa y se le rompían las uñas que iban a dar al suelo entre los lagrimones aplastados, pisoteados, fundiéndose en el piso con la caspa sanguinolenta. Que su olor me persigue, te digo. Deben ser los gusanos que llenan todo el suelo. También el del patio cuando volví de ver a las gallinas. La vieja de las canas largas se mantenía pelando las papas, agotada ya de la discusión diaria, sumida en su mutismo. Cantaba para sí misma que no le roben esa felicidad, que las canciones son de cuando era chica, que se las enseñó su nana cuando juntas se sentaban en un banquito al sol de la tarde en Purena a pelar los granados, y cantaba en silencio, con los ojos abiertos, como si pudiera ver ese sol que ya no calienta, mientras Rosario sigue caminando por la casa, por el patio, por rodearse la alfombra, dejando tras de sí un camino de gusanos. Muchas gracias. Era la obra de Ingrid Guzmán Riveros en nuestra sección Letras en la SECH.
Tengo en mis manos, Macarena, el último número de la Gaceta de Estética Leucade. La publicación en esta oportunidad incluye los artículos, los octosílabos que tañen el lamento de Safo y Violeta Parra y Lo imposible del progreso en el París de Charles Baudelaire. En la sección Las musas o nada posa la bella desnudez de Inge Haussmann, y en la sección de puño y letra se incluye un pasaje bien relevante de el libro de las obras divinas de la gran Hildegard von Bingen. En la sección de plástica, la Gaceta incluye la Crónica de la ciudad, pieza plástica de 1973 de José Venturelli. Compartamos, Macarena, entonces el primero de los artículos de la Gaceta. Se titula Los octosílabos que tañen el lamento de Safo y Violeta Parra. Dardo que dispara su soberanía popular desde la lírica arcaica hasta el canto de nuestros días, el octosílabo aporta no solo fluidez al poema, sino también un amplio margen de maniobra ante las posibilidades de composición arquitectónica de la estrofa, cuyo territorio es, así, capaz de conjugar distintos calibres métricos, como sucede en el caso de la copla de Pie Quebrado, donde el verso de 8 sílabas es relevado en las líneas tercera y sexta por el tetrasílabo. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. En Plaza Jorge Manrique, en Coplas a la muerte de su padre, de 1479. En El cigarrito, en tanto, Víctor Jara articula 3 estrofas, cada una de las cuales comienza con 4 octosílabos, en los que no siempre la letra, pero sí la ejecución, imprime el golpe acentual en las partículas tercera y séptima. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola, y recójala el que quiera. Anuncia el texto que desemboca en un pie forzado en el que a 2 heptasílabos sigue un tetrasílabo. Ay, 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 me querís. Ay, 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 me querís. Ay, ay, ay. Vocea, el poeta chileno, en 1965. Ese mismo año, Violeta Parra hace oír un eco de remate semejante en ¿Qué he sacado con quererte? ¿Qué he sacado con la sombra del aromo por testigo y los 4 pies marcados a la orilla del camino? Enrostra al ausente este lamento octosílabo inspirado en los Ul Mapuche. El hablante lírico canta a lo largo de 4 estrofas de 6 versos cada una, tensando de principio a fin la relación entre lo que se ha transformado y lo que no. ¿Qué he sacado con la luna que los 2 miramos juntos? ¿Qué he sacado con los nombres estampados en el muro? ¿Cómo cambia el calendario? Cambia todo en este mundo. Reza el poema, que se detiene una y otra vez en el pétalo, tanto para significar lo que germinó en el lazo. ¿Qué he sacado con el lirio que los 2 plantamos juntos? Como para sugerir la evolución experimentada por el amor ido. ¿Qué he sacado con quererte, clavelito florecido? Desde el punto de vista rítmico, los golpes acentuales son indefectiblemente asestados en las sílabas tercera y séptima, aunque a la hora de desenfundar la guitarra para cantar la composición, la creadora introduce la fórmula ay 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 al cabo de cada verso. El efecto es notable y no está de más detenerse en él. Por una parte, el segmento añadido constituye un anapesto o antidáctilo, pie de 3 sílabas, la última de las cuales carga consigo el peso acentual, duplicando el valor de su duración precisamente por eso y por encontrarse al final de la línea, de modo que el pie de 3 sílabas asume en realidad 4. Por otra, al contrario, el octosílabo establecido por Violeta Parra termina en vocal en 20 de los 24 versos del poema, y dado que la dolorosa interjección repetida que sigue empieza con la letra A, ambas sílabas quedan
por sinalefa, fundidas en una sola, con lo que los versos se convierten en endecasílabos al transitar desde la anotación a la entonación. Pero tú, palomo ingrato, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. ¿Qué ocurre con los restantes 4 versos que cierran en consonante? En la ejecución, la autora sencillamente resuelve por apócope, suprimiendo la letra S, que marca la frontera entre el octosílabo y el antidáctilo. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. ¿Qué he sacado con los nombres, ay, ay, ay? Eran 2 enamorados, ay, ay, ay. Y los 4 pies marcados, ay, ay, ay. 2600 años antes, en Lesbos, la poeta Safo concibe un suspiro semejante. Es el fragmento 94, donde la evocación de lo bello que compartimos queda también retratada con pétalos y lecho de ave en una muchacha, coronada de violetas y de rosas, quien antes de marcharse había compartido una vida de múltiples guirnaldas junto a la literata en un nido hecho de esponjas. Si el tono impreso a la pesadumbre, la temática y las imágenes empleadas por ambas artistas son per se elementos dignos de paralelo, la edificación de los poemas también reclama suma atención. Este canto de Safo tiene por cimiento el gliconio, un octosílabo de raigambre eólica que se construye alternando un pie inicial de 2 sílabas métricas de valor acentual variable, espondeo, yambo o coreo, seguido habitualmente de 2 dáctilos, es decir, pies de 3 sílabas, la primera de las cuales sostiene el golpe acentual. En el fragmento 94 cada estrofa tiene 3 versos. Los 2 primeros son gliconios y el tercero es un gliconio con expansión dactílica, 8 más 3, lo cual se traduce en un endecasílabo. Con un abanico métrico tan versátil en sus respectivos repertorios, en este caso las 2 artífices sitúan en el espacio idéntico motivo y en el tiempo análoga musicalidad, mientras en Violeta Parra la tensión entre aquello que ya no es y lo que continúa siendo se refleja rítmicamente en un octosílabo amplificado a lo largo de su propia línea, en Safo esa pugna entre contrarios se expresa en el salto desde el segundo verso de cada estrofa hasta desplegarse en el tercero. En ambas poetas la tensión se vuelve extensión, aunque la guitarra arroja allí un dardo horizontal y la lira aquí uno vertical. Era entonces el artículo de la Gaceta que vincula el verso octosílabo de Violeta Parra con el de Safo. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Anaís Griot y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río